Bienvenidos a todos los que nos están acompañando. Hoy vamos a hablar un poco sobre adolescencia, vamos a hablar sobre esa etapa tan emocionante que viven nuestros hijos, que es la adolescencia. Y la idea es tener un poquito de exposición al principio, a través del chat pueden ir haciendo sus comentarios y al final la parte de preguntas. ¿Okay? Entonces, bueno, empecemos entonces. Primero que nada me presento. Soy Francisco Christiansen, para los que no me conocen. Yo soy licenciado en Educación en Matemática y Física. Trabajo en el Instituto Panamericano de Estudios de Familia, en el IPEF, desde 1996. Anteriormente estuve trabajando durante muchos años en el Colegio Los Arcos y actualmente sigo trabajando como asesor familiar en el IPEF. Y aparte dando algunas clases particulares con muchachos amigos, sobre todo. Tengo dos hijos, una de 22 años y uno de 14, o sea, está en plena adolescencia, o sea, Alejandro está en plena adolescencia. Adicional, trabajé también en la Universidad Monte Ávila un par de años, con un alumno que teníamos allá que estudiaba educación en matemática y física. Okay. Para la reunión de hoy, vamos a dar unas recomendaciones generales. Okay. Lo primero es, para que su dispositivo funcione de mejor manera, pues cerrar todas las aplicaciones que estén utilizando. La medida que estén todas las aplicaciones cerradas mejor. Y mantener apagado el micrófono y la cámara. ¿Okay? Lo del micrófono es evidente para que no genere ruido en la reunión. Y lo de la cámara ayuda porque mientras menos cámaras estén encendidas, la comunicación se hace muchísimo más fluida. Las imágenes fluyen mucho más rápido. Como ya les comenté, vamos a tener un chat. Ese chat, el chat del Zoom, pueden utilizarlo para hacer comentarios o ir haciendo preguntas a lo largo de la conferencia. ¿Okay? Estaremos pendientes también con el chat. Tal vez algunas inquietudes podremos irlas atendiendo de una vez sobre la marcha. ¿Okay? La idea es que dure aproximadamente una hora. Vamos a ver si logro hacerlo en solo una hora. Tiendo a extenderme un poquito más, pero vamos a ver si lo logro. Que la reunión dure una hora, entonces vamos a buscarnos un lugar cómodo, que podamos pasar un rato agradable esta noche con esta actividad. Y luego los invito a que disfruten, ¿ok? Sobre todo pensando de qué manera lo que vamos escuchando lo podemos ir aprovechando en nuestra vida familiar. O sea, cada familia es distinta, cada niño es un mundo, no existen recetas, ¿ok? Si es verdad, podemos dar algunos ingredientes, la forma en que mezclamos los ingredientes y hacemos la receta siempre va a ser distinta, y entonces los invito a que cada uno vaya reflexionando de qué manera puedo aprovechar de lo que estoy escuchando, que puedo aprovechar para el crecimiento de mi familia en general. En particular, en mi relación con mis adolescentes, si ya tengo hijos adolescentes, o en el futuro, si mis hijos están todavía pequeños, pues aprovechar cómo hago ahorita para aprovechar y preparar la adolescencia de mis hijos. ¿Okay? Empiezo con 3 ideas. Primera idea. Segunda idea. Tercera idea. Ok. La conferencia se llama Adolescencia, crisis u oportunidad. A mí siempre me ha gustado empezar definiendo las cosas para asegurar que colocamos sobre la mesa, estamos hablando de los mismos términos y podamos entendernos adecuadamente. Entonces empecemos definiendo. ¿Qué es la crisis? Crisis, situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Repito, crisis, situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Hay otra definición también de crisis, tal vez no tan dramática como esta. Crisis, coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución. Voy otra vez, crisis, coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable. Cambios en una realidad organizada pero inestable, sujeta a la evolución. Eso es crisis.
los que tenemos hijos de 14, 15, 16 años, podemos ver con cuál de estas dos definiciones de crisis nos identificamos más. Oportunidad, circunstancia, momento o medios adecuados para realizar o conseguir algo. Oportunidad, circunstancias, momentos o medios adecuados para realizar o conseguir algo. ¿Okay? Aquí tenemos ya nuestras definiciones. Entonces, la adolescencia, ¿es una crisis o es una oportunidad? Tercer concepto, adolescencia. La adolescencia es una etapa puente entre la niñez y la madurez. La adolescencia es ese intervalo de tiempo que vamos del niño, de nuestro hijo, que era un niño, empieza a transformarse hasta llegar a un adulto. Entonces, la adolescencia es ese paso de la niñez a la adultez. Es la inmadurez en busca de la madurez. Tenemos unos niños que eran inmaduros, pasan por esta etapa de la adolescencia y van entonces hacia la madurez. Por tanto, cuando empieza, la adolescencia empieza cuando el niño empieza a salir de su niñez y termina cuando llega a la madurez. Ok, si la adolescencia termina cuando llega a la madurez, una adolescencia puede terminar a los 18 años, a los 21, a los 25 o a los 30, o sea, cuando la persona sea madura. Convencionalmente se habla de que la adolescencia va alrededor de entre los 12 años y los 21 años. Ese es el periodo de lo que es la adolescencia, ese paso de la infancia, del niño que es dependiente, a la madurez. Tenía un amigo, un sacerdote amigo, que decía, echando broma, que es que los niños no tienen alma, que empiezan a tener alma a partir de los 12 años, que empiezan a ser gente. Él lo decía echando broma, pero un poco lo que quería decir era, a partir de los 11, 12 años se empieza a dar una serie de cambios en los niños que se empiezan a transformar. Y entonces ese niño que era el niño que jugaba en la casa, con quien uno podía compartir con todo, empieza, por ejemplo, a contestar feo. Empieza a hacer cosas distintas que nunca había hecho y entonces nos surge la duda, ¿con quién se estará juntando este niño que me lo han cambiado? No se ha juntado con nadie. Simplemente está entrando en su adolescencia, empieza a cambiar. Como diría el sacerdote, es que le llegó el alma y entonces empieza a pensar. Y empieza a actuar por sí mismo y empieza a buscar de manera natural más independencia. Se arranca entonces alrededor de los 11, 12 años y llega hasta la madurez, convencionalmente vamos a decir que hasta los 21 años. ¿Okay? Esa es la adolescencia, ese es el periodo. Y en ese periodo entonces el niño que cuando empezó siendo bebé, que luego se convirtió en un infante, y luego entonces se convierte en un adolescente. ¿Y qué es un adolescente? Un adolescente, la palabra adolescente viene del latín adolescere, que significa el que crece, el que se desarrolla, el que madura. Entonces, efectivamente, esta definición de adolescente va perfecto al niño. Es el niño que está creciendo, que se está desarrollando en busca de su madurez. Efectivamente es un adolescente, es alguien que está en un proceso de crecimiento y de desarrollo. También existe otra acepción para adolescente, que es el que adolece de, que mucha gente lo entiende como al que le falta algo. Y efectivamente le falta, porque todavía es un niño que está empezando a ser adulto, pero todavía le falta. Ha adquirido toda una cantidad de habilidades, destrezas y posibilidades, pero todavía no es el adulto que está llamado a ser. Posee un espacio que debe ser llenado. El niño tiene un vacío que tiene que ir llenando y está buscando de qué llenarlo. Y además, como ya tiene un desarrollo intelectual más grande y tiene una ansia de independencia más grande, él va a buscar cómo llenar su vacío. Ya no se queda solo a que me den y me quedo solo con lo que estoy recibiendo del colegio, de mi casa, de papá, de mamá, de los tíos, de los abuelos, sino que yo me empiezo a buscar con qué llenar ese vacío que tengo. Es cuando vemos al muchacho que un día amanece como molesto, como triste, como que uno sabe, ¿pero qué te pasa? Y la respuesta es, no sé. Y es verdad, él no sabe qué le pasa. Siente como un vacío que no sabe qué y necesita un algo para llenarlo. Y en ese momento, entonces, es cuando necesita orientación para hacerlo. Y aquí va importante la palabra orientación.
Cuando el niño es chiquito lo llevamos. Con un niño pequeño somos dogmáticos y nosotros decidimos todo por él. Cuando ya empieza a crecer y empieza a tener conciencia del yo distinto al tú, y que yo puedo decidir, y que yo pienso distinto a ti, y antes papá, que era omnipotente y lo sabía todo, ahora digo papá no sabe nada, porque él no sabe y mamá no sabe nada, porque es que ellos nacieron en el siglo pasado, literalmente. Creo que prácticamente todos los que estamos aquí reunidos esta noche nacimos en el siglo pasado, entonces somos del siglo pasado, efectivamente somos del siglo pasado. Entonces nuestros adolescentes dicen, es que tú no entiendes porque tú eres del siglo pasado, y es verdad, somos del siglo pasado. ¿Okay? Entonces ya no va a aceptar de manera dogmática lo que le estamos diciendo, sino que nuestra labor se va convirtiendo más hacia el lado de la orientación, de irlo llevando e irle presentando posibilidades para que él vaya conociendo opciones para ir llenando ese vacío que tiene. Visto así, la adolescencia, por todos estos cambios que hemos conversado hasta ahora, para mí la adolescencia es la crisis que sufren los padres cuando sus hijos llegan a cierta edad. ¿Cuándo empieza la adolescencia? A los 12 años. Después de los 10, 11 años. Los 10, 11 años es la plenitud de la infancia. Es cuando son los hijos perfectos. Es cuarto grado y trabajé durante muchos años en cuarto grado, lo disfruté muchísimo, porque es la edad en que los niños son perfectos. Son niños que ya son grandes, tienen mucha independencia, saben funcionar solos, tú puedes conversar con ellos, pero todavía son muy dóciles, y son alegres, y son generosos, y son dados a los demás, y son buenos amigos, y son soñadores, y es todo aquello. Entonces, claro, pasamos de esa etapa maravillosa de los 10, 11 años, en donde todo es perfecto, a una edad en la cual nos empiezan a cuestionar todo, en donde ese niño que antes nos contaba todo, ahora empieza a contar nada. El niño llegó del colegio. ¿Se acuerdan cuando los hijos iban al colegio? Ojalá volvamos a que eso sea pronto nuevamente. Cuando el hijo llegaba al colegio y le preguntabas, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Se empiezan a cerrar. Cuando era chiquito, estaba en el preescolar, se montaba en el carro y te contaba todo. Ahora ya es, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Se empiezan a cerrar. Y entonces los papás nos desesperamos. Papá y mamá nos desesperamos porque es que mi hijo cambió, ya no es el niño que era antes, ya no es tan dulce, ya se está poniendo contexto. Y entonces quien entramos en crisis somos los papás. Ahora, ¿el niño está en crisis en ese momento? No, él está feliz. Él es un adolescente feliz que se está gozando la vida. ¿Okay? Bien. Tenemos entonces ese adolescente, ¿qué característica tiene? Empieza a descuidar el aseo, ¿okay? Empieza a bañarse de manera más distanciada. Antes era de muchos amigos, ahora se empieza a ser más selectivo con sus amigos y empieza a tener grupos más pequeños de amigos. ¿Okay? Le empiezan a importar y llamar la atención las personas del otro sexo. Tú agarras a un niño de tercer grado y les dices, una fiesta con niñitas, y te van a decir, "Bleh". Tú le dices a un niño de quinto, sexto grado, una fiesta con niñitas, ah. Le dices a un niño de segundo año, tercer año de bachillerato, fiesta con niñas, y te dice, por supuesto, venga, es que si no, no hay fiesta. Porque le empieza a importar la relación con los varones con las niñas y las niñas con los varones. Empiezan a interesarse uno por el otro. Y tienden a ser emocionalmente inestables. Están experimentando una serie de cambios hormonales en ellos, y entonces esa serie de cambios y toda esa incertidumbre de esas cosas que quiero hacer y que no puedo hacer, lo ponen un poco más sensible y entonces tienden a ser un poco más emocionalmente más inestables. Tienden a especializarse en un deporte. El niño que era deportista y jugaba todos los deportes, empieza a decir, no, yo ahora voy a jugar solo uno o dos deportes. Es rebelde, y eso vamos a hablar más adelante, y es natural, y tienen que ser rebeldes. Son soñadores, o sea, es el momento de los grandes ideales, de soñar en grande. Se imaginan todo un mundo distinto y saben que todo puede cambiar. Empiezan a tener pensamiento abstracto. Esta es otra de las características por las cuales este sacerdote decía que es que empiezan a tener alma, porque son capaces de hacer razonamientos abstractos y más profundos. Si lo vemos, por ejemplo, en el desarrollo de la matemática. Hasta cuarto grado, básicamente suma, resta, multiplicación, división, y la complicación va con fracciones. A partir de quinto, sexto grado, de quinto grado entra potenciación, y en sexto grado empiezan a haber ecuaciones. Es un manejo abstracto de cantidades que representan algo.
y la X representa algo. O como dirían muchos, tan felices que estábamos con solo números, ¿quién se le ocurrió meterle letras a la matemática? Porque la letra es un valor no determinado, ya es un concepto abstracto. Entonces, a partir de sexto grado que empiezas a trabajar la parte de la álgebra que es más abstracta, por ejemplo. Y tienden a ser muy competitivos. Competitivos de muchas maneras. Hay unos que se vuelven más competitivos en el área académica, otros en el área deportiva, otros en llamar la atención, otros en cada uno según sus características, pero se tienen que sentir que yo soy el mejor en. Entonces él se siente que él tiene que ser el mejor en algo. ¿Por qué? Porque siempre es una competencia. Y entonces hay el competitivo que voy a competir y tratar de ganarlo todo, y está el competitivo que dice, como en esa competencia pierdo, no me meto. No, pero ¿qué vas a decir que es competitivo? Si el niño no hace, es imposible ponerlo a competir. No, es que él es competitivo porque él dice, solo voy a competir si estoy seguro que gano. Si no gano, no lo hago. Entonces uno dice, pero ese niño es tan apático, ¿no? Es que él solo quiere ganar porque es competitivo. Y como no estoy seguro si gano, mejor no compito ni siquiera. Con eso de emocionalmente inestables. El otro día conseguí esto en el Instagram de Erika de la Vega. Tener a un hijo adolescente es como estar en un escuadrón de bombas y cortar el cable equivocado todos los días. Es muy fácil que nuestros adolescentes se molesten con nosotros por cualquier cosa. Él dijo algo y nos reímos. Pues eso que él dijo, que a nosotros nos pareció algo cómico o algo intrascendente, para él tenía mucho significado y tomó esa risa como una ofensa contra él. Entonces explotó la bomba. Le fuimos a pedir un favor, ese niño que era tan diligente, que siempre nos ayudaba, esa niña tan colaboradora, y le fuimos a pedir un favor. ¡Pero qué fastidio siempre a mí! ¿Por qué no se lo pides a mi hermano? Explotó la bomba nuevamente. Es normal. O sea, son emocionalmente inestables, así que pueden pasar esto. Sin querer, cortamos el cable equivocado. La adolescencia es la etapa de la socialización. Es la de la trascendencia. Trascendencia es salir de mí. Cuando hablamos de trascendencia, se habla de trascendencia en dos vertientes. Una es salgo de mí hacia el mundo que tengo alrededor, una trascendencia horizontal, a mis amigos, a mis compañeros, a la sociedad, o sea, siente la necesidad imperiosa de proyectarse en el mundo que lo rodea. Y la segunda vertiente de la trascendencia es una trascendencia vertical, es decir, yo no estoy solo, no estamos hechos solamente para esta tierra, y en el caso, por ejemplo, de los católicos, sabemos que existe un Dios que está allá arriba y tengo una relación hacia él. Y entonces es una trascendencia en el plano, en el eje vertical. Pero entonces a esta edad empiezan a ser trascendentes, le empieza a importar salir de ellos y proyectarse a los demás. Hace unos años, bastantes años ya, un día en una conversación en la casa, yo le comentaba a mis dos hijos, la mayor tendría unos 14, 15 años en ese momento, que en la casa, la familia cristiana San Salgado tenía 4 valores fundamentales. Responsabilidad, laboriosidad, lo que hay que hacer se hace bien. Generosidad y alegría, 4 valores fundamentales. Y ya eso lo hemos hablado varias veces. O sea, nuestros valores como familia, hay muchos valores, pero para nosotros, digamos, como familia nos enfocamos en esos 4. Ustedes tienen que ser responsables, cumplir con su deber y asumir las consecuencias de sus actos. Laboriosos, el trabajo hay que hacerlo bien hecho, no solo ser responsable y cumplir con el trabajo, sino además laborioso, el trabajo bien hecho. Hay que ser generosos, pensar en los demás, no vivir encerrado en mí mismo, sino pensar en los demás, y ser alegres. Hace como 7 años, mi hija tendría esos 14, 15 años, y un día, conversando en la mesa, dice, papá, quiero proponer un 5º valor para la familia, la solidaridad. Y es lógico, estaba en la edad, en plena adolescencia, en la edad de la trascendencia. Es la edad de salir de mí, se da cuenta que hay algo importante, que es que no basta con que yo sea responsable y laborioso, que queda bien que yo sea generoso y que sea alegre, pero además tengo que buscar la manera de ayudar a otros, ser solidario con los demás, porque está en esta edad. Es lo propio de la edad, es la edad de la socialización. En esta edad, que están nuestros hijos adolescentes, tenemos que enseñarles algunas cosas. Primero, a tener grandes ideales. Son soñadores y además son omnipotentes, sienten que puede cambiar el mundo,
Así que es el momento en que se planteen grandes ideales. Soñar en grande. Deben aprender a escoger sus amigos según los valores que tienen en común. Como ya tengo más conciencia del bien y del mal, tengo más conciencia de quién soy yo y cuáles son mis valores y qué es lo importante para mí en mi educación, voy a empezar a ver a mis compañeros y empezar a ver cómo son mis compañeros. Y empiezo entonces a encontrar personas que empiezan a tener valores similares a los míos. Y se empiezan a reorganizar. Hay una reorganización social dentro del mismo salón de clase, en donde si tú fuiste amigo de fulano toda tu vida, si tú fuiste amigo de fulanita toda tu vida, ¿por qué pasó con ella? Bueno, no, es que ahora no somos amigos, ahora soy amigo de... Y empiezan a cambiar los amigos, y es normal, porque yo entonces empiezo, ya no es por la persona que tengo cerca, sino empiezo a relacionarme con la persona que se parece a mí. Y hay que ayudarlos a que ellos aprendan a identificar, primero que nada, cuáles son tus valores fundamentales como persona, tú adolescente. Para ti, ¿qué es importante? ¿Cuáles son tus valores? Luego, empieza a identificar los valores de las otras personas. Y de manera natural se van a ir acercando personas con valores similares. Me pasó con mis dos hijos. Tenían unos amigos de pequeños que después cuando llegan a esta edad no le preguntan, ¿y qué pasa con fulano? No, lo que pasa es que él es de otro grupo, él es distinto. Es distinto, tiene valores distintos. Entonces, para que él sea capaz de reconocer valores, tenemos que ayudarlo a que él reflexione sobre sus propios valores, ya que él pueda identificar, y aclaro el término, identificar los valores de los compañeros. Aquí no es el tema de vamos a evaluar a los compañeros a ver quién es bueno y quién es malo. No, 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 no. Aquí no es hablar de buenos o malos. Aquí es hablar de quiénes son los que tienen valores similares a los tuyos. Que vayan haciendo este ejercicio ahorita con el tema de la amistad, de identificar los amigos según los valores que tienen en común, es muy enriquecedor cara al futuro. Cara al futuro, estoy hablando, cuando vayan a casarse, cuando vayan a buscar esa persona con la cual quiero pasar el resto de mi vida, si hay una característica fundamental que se debe tomar en cuenta para elegir la pareja con la que me vaya a casar, tiene que ser una persona en la cual yo identifico unos valores que me gustan y que se identifiquen algunos de mis valores. ¿Voy a conseguir una persona exactamente con los mismos valores que yo tengo? Estoy seguro que no, sino que ella va a tener unos valores distintos tal vez a los míos, otros valores que sí son comunes, y que complementan muy bien el conjunto de valores que yo tengo. Y eso va a enriquecer mucho el matrimonio. Cuando uno le pregunta a un adolescente, pregúntale a un muchacho, a un varón, ¿cómo? Dame las características que quieres que tenga tu novia. La primera característica que te dicen casi todos es que esté buena. Luego te empiezan a decir una cantidad de cosas más. Si se lo preguntas a la niña, que sea millonario, te dirán algunas. Que me complazca en todo. Y luego entonces empiezan a hablar, van profundizando más allá, para que la discusión de la elección de la persona con la que quiero estar el resto de mi vida no sea una discusión tan superflua, o unos criterios tan superfluos, vamos a trabajarles a que ellos aprendan a identificar los valores. Siguiente punto importante, que pueda comunicar lo que piensa en forma asertiva. Entonces, este es un ejercicio muy interesante. Si hemos sido buenos padres y hemos educado bien a nuestros hijos, y nuestros hijos han sido muy obedientes de pequeños, llegan a esta edad y empiezan a sentir la necesidad de contradecir lo que le estamos diciendo. Y eso genera en ellos un conflicto interno. Y se van a veces aguantando, 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 hasta que no aguantan más y explotan. Y dicen las formas de manera grosera. En esos momentos que lo que provoca es agarrarle y voltearle la cara, muchacha, no seas grosera, uno respira profundo y uno le dice, mira, eso mismo que me acabas de decir, quiero que me lo digas de buena manera. Porque la niña llegó y te dijo, mamá, ¿sabes qué? Yo te odio, ojalá que te mueras. Entonces, en ese momento, respiras profundo y le dices, mi amor, esa no es forma de decir las cosas. Si tú quieres que te escuchen, tienes que decir las cosas de manera adecuada. Tomará aire ella y te dirá, mamá, quiero que sepas una cosa. Yo quería comunicarte que yo te odio y que ojalá que te mueras.
Te dijo la misma palabra, pero en un tono distinto. Y entonces, después de hacer eso, ¿qué va a hacer ella? Se va a reír y ya está. Y bajó la presión. Logró algo importante. Ya no dijo las cosas movidas por el impulso y la afectividad, por la explosión, sino que dijo las cosas controlando, orientando adecuadamente su afectividad. Y como lo dijo de esa manera, por supuesto le dio risa porque hizo lo que tú no querías que hiciera, y entonces por supuesto le da risa, se va a reír y ya bajó la presión y pueden conversar un poquito mejor. Que defienda con firmeza y argumentos lo que quiere, ponerlas a pensar, poner a defender las cosas que quiere, las discusiones que plantea, que sean discusiones argumentadas. Los que hemos hecho bien nuestro trabajo de educar a nuestros hijos desde pequeños y enseñarlos a pensar, y a lo largo de los años le hemos ido dando el porqué de cada cosa, no tanto para convencerlos, sino para que él conozca que existen razones, van a tener toda una cantidad de argumentos para utilizar. Y entonces se va a poder generar una discusión muy agradable con tu hijo adolescente, en el cual te está planteando, yo me invitaran a dormir en casa de, y tu respuesta es, la norma en la casa es que no se duerme fuera de la casa. Y entonces empieza la discusión, ¿pero por qué? Si yo creo que es bueno porque taca, y nosotros le decimos no, porque me parece que, y empieza toda la discusión, y damos nosotros nuestros argumentos, y él da sus argumentos, y vamos discutiendo, y van aquello, y cada vez que presentamos un argumento, él nos rebate el argumento, hasta que llega un momento en el cual decimos por dentro, perdí. Este muchacho me echó por tierra absolutamente todos mis argumentos. ¿Qué hacemos en ese momento? En ese momento sonreímos, le damos un beso o un abrazo y le decimos, te felicito, ya sabes todas las razones por las cuales en tu casa no va a existir esta norma. Pero mientras usted vive en estas 4 paredes, aquí se hace lo que yo digo. Y entonces tanto discutir para llegar a eso, tanto discutir para que él aprenda a defender con firmeza y con argumentos lo que quiere, a reflexionar sobre las cosas que tiene, que cuando yo tengo algo, tengo un por qué hacerlo. O sea, no actúo a la primera según lo que me provoca, sino que he pensado lo que quiero hacer. ¿Okay? Entonces, esto es importantísimo porque le da muchísimas herramientas a nuestros hijos en el futuro, porque va a ser capaz de escuchar los argumentos del otro y enriquecerse con los argumentos del otro. Y si considera que tiene la razón, sabrá debatir los argumentos del otro para él defender su punto que estén en la verdad. Así que esto es muy importante con ellos. Y luego que empiecen a tener un proyecto de vida. Que el proyecto de vida no es cuando es la siguiente fiesta, sino que el proyecto de vida es qué quiero ser yo de futuro, en qué quiero trabajar, qué quiero saber, qué quiero aprender, cómo me gustaría que sea mi familia, cómo me gustaría que sea mi relación con mi papá y mi mamá en el futuro, cómo quiero que sea mi relación con mis hermanos en el futuro, qué me gustaría dejarle a la sociedad, que cuando yo me muera la gente diga, y él hizo, y él fue, entonces que vaya pensando un poquito al futuro. Como tienen pensamiento abstracto, están en perfecta capacidad de hacer estas reflexiones de pensamiento a largo plazo. Cuando llegamos a la adolescencia, a los padres se les plantean algunas opciones. Primera opción, preguntarme yo como papá, al ver ese niño grosero, contestó que antes ordenaba el cuarto y ahora lo deja desordenado, que antes se bañaba todos los días y ahora es una guerra para que se bañe, preguntarme en qué fallé durante el proceso. ¿Qué hice mal para que me tocara esta desgracia? O, ante esa misma situación, ponerme a pensar, ok, ¿qué previsiones tomé yo para cuando llegáramos a la adolescencia? Y entonces, los que estamos aquí reunidos, los que todavía no tengan hijos adolescentes, pues es el momento, esta es una de las previsiones que estás haciendo, déjame entender a qué etapa va a llegar a mi hijo para yo estar preparado, para poderlo orientar adecuadamente en ese momento. Entonces, hago una evaluación de la previsión. ¿Qué previsiones tomé y qué previsiones no? Porque entonces empiezan a destapar cosas, vacíos que tal vez dejamos en el camino, y digo, ok, para esto que estoy viviendo ahorita, no lo preparé a él ni me preparé yo. Así que esto tenemos que trabajarlo ahora. Entonces hago un análisis de las previsiones que tomé para entonces poder corregirlas una vez que estamos ahorita en la adolescencia. Como padres, ante esa discusión sobre los criterios, los tuyos y los míos, tengo la opción de me impongo como padre.
en esta casa mando yo. Y mientras usted viva en estas 4 paredes, entonces me impongo sobre mis hijos y aquí solo se hace lo que digo yo. Primera opción. Segunda opción, me preocupo porque mis hijos interioricen en forma razonada y progresiva los criterios. Y entonces ya no es simplemente esto es así porque yo lo digo. Esto es así porque nos parece lo más conveniente porque le vamos dando razones. Y cuando tengamos esa discusión de razones con los hijos, no esperes que tu hijo te diga, sí, tienes razón. Lo más probable es que tus hijos no te lo digan. Y si te lo dicen, te lo van a decir para que te calles la boca y no me sigas fastidiando. ¿Okay? Entonces, a la hora de tener una discusión, de argumentar tus criterios, tú vas a dar todos tus criterios, él te los va a rebatir. Y tú dejaste sembradas todas tus bases y todos tus argumentos. No esperes que te los reconozca y que baje la cabeza y diga, sí, es verdad, perdón, me equivoqué. Si lo hace, maravilloso, sería buenísimo. Pero si no lo hace, no importa, déjalo. Ya el mensaje lo diste, esa información le quedó y la va a reflexionar. Con mucha frecuencia me ha pasado en discusiones con adolescentes que llega un punto en el cual ellos se dan cuenta, entienden las razones, aceptan que están equivocados, aceptan internamente que están equivocados y buscan cambiarla o cortar la discusión y ya está, porque saben que perdieron. Y me dicen, Francisco, tienes razón, ganaste. No, te dicen, no, vamos a hacer una cosa, Francisco, contigo no se puede discutir, déjalo así. Déjalo así, es que tú no entiendes, y se van. Y muchas veces es, me dejaste, ese tú no entiendes, es, me dejaste sin argumento, así que vamos a darlo hasta acá. No te voy a reconocer que tienes razón. Por supuesto que no lo voy a hacer, porque soy competitivo y tengo que ganar. No te voy a decir ganaste, pero me llegó la información. Entonces, procurar que nuestros hijos interioricen, que vayan tomando conciencia de esas cosas que les hemos ido enseñando, de esas cosas que les hemos ido diciendo, para que él las vaya haciendo poco a poco, esos criterios, esos principios, cosa propia. ¿Qué es lo más probable? Que cuando pasen los años y tengan su casa, muchos de los criterios educativos que ellos van a aplicar en su casa son los que aprendieron contigo, sobre todo si se los argumentaste bien. Y entonces, toda esa discusión del por qué no se duerme fuera de casa, que él te dio todos los argumentos maravillosos, cuando tú vayas a hablar con tus nietos, y el nieto, y escucha la discusión del nieto con tu hijo pidiéndole permiso para dormir fuera, tú te vas a dar cuenta que los argumentos que tu hijo le va a dar probablemente son los que tú le diste o unos todavía mejores. Porque lo interiorizar en forma razonada y progresiva lleva tiempo. Lleva tiempo, al principio no escuchan, van creciendo y van escuchando un poquito más y van aceptando. Cuando empiezan a ser más maduros, empiezan entonces a aceptar las cosas que les hemos estado diciendo. ¿Okay? Me puedo asustar porque la situación se me está escapando de las manos. Es que no sé qué hacer con este muchacho. Estoy desesperado, no sé qué hacer con él. O puedo comprender adecuadamente el fenómeno adolescente. Entender por qué sucede, y un poquito es la idea de esta conversación esta noche, que podamos ver con más claridad por qué ese niño tan maravilloso, por qué esa niña tan hermosa se volvió tan grosera. Y entonces trata de entender. Podemos asumir que todo lo que el hijo hace, lo hace de manera intencional para fastidiarme. ¿Okay? Lo hace de manera intencional para fastidiarme. Es que tú lo que quieres es que me salgan canas verdes. Tú lo que quieres es molestarme a mí. No lo hace para fastidiarte. El fastidio es una ñapa que él se lleva gratis. ¿Ok? Simplemente. Entonces hay que entender que no lo hace para fastidiarte. Él lo hace. Debes entender. Ajá, ya que me fui por un segundito, perfecto. Entender que él se encuentra en un proceso de búsqueda y descubrimiento del propio yo. Él quiere ser estar
definir su propia personalidad, ser yo, y para ser yo tengo que ser distinto a ti. Y por eso te voy a contradecir, te voy a discutir muchas cosas. ¿Okay? Podemos empezar o a desconfiar de nuestros hijos, desconfío de todo lo que hace y todo lo que dice, porque es que además yo antes sabía lo que él pensaba, ahora no sé, así que desconfío de él. Y entonces puedo empezar a sobreprotegerlo. Para que no le pase nada porque está en una edad muy vulnerable, lo voy a empezar a sobreproteger. O puedo entender que está aprendiendo a valerse por sí mismo. Es la edad en la cual ellos tienen que aprender a valerse por sí mismos. Habíamos definido la adolescencia como el puente de la niñez a la adultez. Sin ánimo de definir adultez, vamos a hacer una reducción. Digamos que una persona es adulta cuando está en capacidad de tomar sus propias decisiones. ¿Está bien? Más o menos general. Una persona adulta, si una característica que tiene un adulto, es que es capaz de tomar sus propias decisiones. El aprender a decidir requiere una cantidad de cosas, y la única forma de aprender a decidir es decidiendo. Así que a esta edad es muy importante que nuestros hijos vayan decidiendo y cada vez decidan más las cosas que quieren. Y tenemos que irle dando cada vez más campo de acción independiente. Y entonces los papás poco a poco sentimos que vamos perdiendo el control. Y está bien, porque lo tenemos que perder, porque si queremos que ellos sean maduros, y una de las características de la madurez es que sepa decidir, tenemos que dejarlo que empiece a decidir en las pequeñas cosas de cada día. Un aspecto en el que deben decidir ellos, a esta edad, en sus estudios. De chiquito, muchacho, no piensa, usted hace lo que yo le digo. Y entró de primero a tercer grado y usted hace lo que yo le digo, pero déjame enseñarle a trabajar bien, para estar seguro de que usted sepa trabajar. A partir de cuarto grado, usted vaya decidiendo y yo lo superviso. Y a partir de bachillerato, el tema de los estudios es tema de él, es su problema. Realmente debo confesar, me río mucho cuando leo los chats, el chat se dice siempre el chat de mamás, aunque pueden ser papás y mamás, bueno, normalmente son de mamás, pero no importa. El chat de papás y mamás del salón de mi hijo. Ahora con este tema de las clases virtuales. La mamá escribe, no me dio tiempo de terminar la actividad de matemática. La otra, no me abre la página de, ya ustedes hicieron este trabajo. No, perdón, son adolescentes, están en bachillerato. Ese es el problema de ellos. O sea, está dentro de su campo de acción. Tienen que aprender a valerse por sí mismos, primero que nada en el colegio. O sea, una de las cosas en las que tienen que valerse por sí mismos en el colegio. Entonces no podemos sobreprotegerlo y decir, es que él está muy chiquito, es que está muy chiquito. Ese tema de clases por internet es muy complicado para él. Son niños que juegan PlayStation en línea con gente que está en Japón. Me va a decir que no se puede conectar con su profesor. Por Dios, o sea, perfectamente los pueden manejar. Confiemos en ellos, nuestros hijos sí pueden. Problemas que pueden presentar nuestros hijos. El primero, la gran característica de la adolescencia es la rebeldía. Y la rebeldía se da porque ellos entienden la obediencia, malentienden la obediencia como subordinación. Ser obedientes es estar subordinado a lo que me digan y solo tengo que hacer lo que me mandan. Yo no tengo libertad. Ante esa rebeldía natural, puede surgir de distintas maneras. La primera es una rebeldía regresiva. Es el miedo a actuar. Es la forma de protestar de manera pasiva. O sea, yo quiero hacer las cosas porque yo soy grande y yo puedo. Yo puedo hacer las cosas y cuando voy a hacer algo, entonces empiezan a decir, no, es que esto no es así, no, que esto no es así, que es que debes cambiar esto, no, que lo otro, que no se puede, que... Entonces, todo lo que hago me lo cuestionan y todo lo que hago lo hago mal. Y entonces, ¿sabes qué? Como yo cuando haga las cosas lo voy a hacer porque quiero ganar, pues ¿sabes qué? Pues no hago nada. Si me vas a criticar lo que yo hago, pues no hago nada. Tomé una decisión y me cayeron encima porque la decisión que tomé no te gustaba. ¿Sabes qué? No decido. Pues no lo hago. Y entonces es una rebeldía regresiva. Es no sé, no me interesa. No. Es una forma de rebeldía. ¿Okay? Luego está la rebeldía agresiva. Es la violencia. Generalmente, el rebelde violento es emocionalmente más débil que el otro.
es el que monta toda una coraza de violencia para que no se dé cuenta de quién soy yo. ¿Okay? El que no pudiendo soportar las dificultades que se le presentan, hace sufrir a los demás. Como no puedo, entonces, ¿sabes qué? Si me hundo yo, nos hundimos todos. Y pueden tender a ponerse agresivos. Porque no soy además capaz de comprender a otros. Porque a veces, cuando yo digo algo en la casa, lo que consigo es cierta violencia, o sea, me critican lo que yo digo, me critican lo que yo hago, así que no me dejan decidir a mí, pues si yo no decido, que no decide nadie, y cuando un compañero decide, como a ese sí le puedo, con ese sí puedo yo, con papá no puedo, pero con ese sí, voy y me descargo contra él. Entonces es la rebeldía agresiva. Luego está la rebeldía transgresiva. Voy en contra de todo. Voy en contra de toda norma establecida, toda norma es mala. Me niego, no, ¿por qué? Porque si tú, a ver, ¿por qué no vas a hacer la tarea ahorita? Me dijiste que la hiciera ahorita. ¿Sabes por qué no la voy a hacer? Porque me dijiste que lo hiciera, así que ahora no la hago. Mira, ¿ya vestiste la cama? No, qué fastidio, no la he vestido. Sube y viste la hora. No la voy a vestir, ¿por qué? Porque me dijiste que lo hiciera. Yo la iba a vestir después. Es el ir en contra de todas las normas, en donde todo el mundo está equivocado, nadie sabe nada y la sociedad es una desgracia. Es una rebeldía que se puede presentar. Y el cuarto tipo de rebeldía, que es la rebeldía que tenemos que ayudar que nuestros hijos conozcan, descubran y vayan allá, es la rebeldía progresiva. Yo siempre he dicho que todos los avances de la humanidad se han dado por personas rebeldes y flojas. Todos los avances de la humanidad se deben a personas rebeldes y flojas. Explico. Anteriormente, si quería tener agua en la casa, le decía a mi hijo mío, agarre su balde y vaya hasta el río y tráigame agua. Entonces él iba hasta el río, agarraba el balde y venía. El niño diligente, cada vez que le decía necesito agua, el niño agarraba su balde, se iba hasta el río, llenaba el agua del río, venía y lo traía. Y listo. Hasta que llegó un muchacho que era rebelde y dijo, ¿sabes qué? Qué fastidio. Yo no me la calo. No me voy a aguantar eso. No. Mamá, ¿tú quieres agua? Sí. Pues que el río venga. ¿Por qué yo tengo que ir para el río? Que el río venga para acá. Entonces inventó el acueducto. Porque es que me da fastidio y hasta allá. Entonces es flojo, y como es flojo y no quería ir hasta el río, se inventó la manera de que el río viniera, y entonces inventó el acueducto. Entonces, muchas de las cosas, la gran mayoría de los avances que ha tenido la humanidad ha sido porque no me gustan las cosas como las estoy viendo y las quiero cambiar. Características de esa rebeldía progresiva. Primero que nada, es un deber. El adolescente tiene el deber de ser rebelde, de ser adecuadamente rebelde, de ser un rebelde con causa. No es solo que tiene el derecho, por ser adolescente, de ser rebelde, sino que además tiene el deber de serlo. Él tiene que cuestionar las cosas que vive y que ve a su alrededor. Lo tiene que hacer, porque es adolescente, porque está definiendo su personalidad. Es rebelde porque quiere vivir dignamente, porque quiero que las cosas sean distintas a lo que estoy viendo, y en la realidad que estoy viendo, y ahora que tengo un pensamiento más abstracto, tengo mayor capacidad de observación, me doy cuenta que hay cosas que no me gustan y hay que cambiarlas. El rebelde el que tiene la rebeldía progresiva sabe soportar el peso de la realidad. O sea, sí, la realidad, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. La soporta ese peso, ese desastre. Pero no me aguanto la injusticia. No. Ok, que pasen muchas cosas malas está bien, pero injusticias no. Porque además el tema de la justicia lo tiene muy a flor de piel. Entonces, no me gustan las cosas que estoy viendo. Puedo aguantarme las cosas malas del mundo, pero no soporto la injusticia y eso hay que cambiarlo. Eso no puede ser. ¿Acepta las reglas? Ok, esas son las reglas, está bien, pero vamos a discutirlas. Vamos a ver si podemos cambiar esto. Mira, ¿qué te parece si? Y entonces empieza la negociación del adolescente con las normas de la casa. Y las normas de la casa, cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, ¿pueden cambiar? Sí, pueden evolucionar, van evolucionando. Hay normas que pueden evolucionar y hay normas que no se negocian. Hay normas que simplemente no se negocian. ¿Cuáles no se negocian? Las normas morales no se negocian. Hay otra cantidad de normas
que podemos ir, que van evolucionando. ¿Cuál es el miedo que nos puede dar a los padres con una norma que evoluciona? La hora de acostarse es a las 8. Y mi hijo llega a la adolescencia y un adolescente no se acuesta, ni se debe acostar, ni es conveniente que se acueste a las 8. Es absurdo que se acueste a las 8. Entonces, lo voy a dejar que mi adolescente se acueste a las 10 de la noche. Ok, a las 10. Pero como tengo que ser justo, eso es todos en mi casa pueden acostar a las 8. Inclusive mi hija de 5 años. No, es que la regla dice, a partir de los 10, 11, 12, 15, la edad que tú consideras, la hora de acostarse es a las 10. Y entonces cuando la hermanita ve que su hermano de 14 años se acuesta a las 10 y dice, pero eso es injusto porque él se acuesta a las 10 y yo no, ¿tú qué edad tienes? Usted se acuesta. A tu edad, la hora de acostarse es a las 8. Y ya está. Entonces las normas van evolucionando. Y es importante que las normas, que nuestros hijos vayan asumiendo las normas. Y la forma de asumirlas es, las normas las pusimos papá y mamá, que somos la autoridad máxima en la casa, a fin de cuentas. Y somos la autoridad máxima por la voluntad de Dios. Y no podemos llenar la boca porque es así. Por el poder de Dios yo puse las normas en mi casa y estamos diciendo la verdad. Pero esas normas que pusimos nosotros, como nuestros hijos ya están grandes y empiezan a tener una visión más enriquecedora, y como le estamos enseñando a que debe defender con argumentos las cosas que plantea, empieza a plantear una modificación de norma o una mejora de una norma o la implementación o derogación de una norma. Y si lo conversamos con él y esa modificación de norma se hace ajustada, tomando en cuenta su participación, esa norma ya deja de ser la norma de papá y mamá y se convierte también en mi norma de vida. Y entonces se enriquece mucho más la norma. Esta conferencia, la última vez que la dicté así en público, fue en Barquisimeto a principios de marzo, el 5 de marzo, justo una semana antes de que termináramos todos encerrados, pero ya me echan broma en Barquisimeto, que yo les llevé la cuarentena. Antes de salir para esa conferencia, tuve la posibilidad de reunirme con una persona que está metido de cabeza con el tema de la adolescencia. Entonces le dije, mira, la semana que viene voy a estar en Barquisimeto, voy a dar una conferencia sobre adolescentes, a padres de hijos adolescentes, y la pregunta que le hice fue, ¿qué consejos le darías a unos padres de hijos adolescentes? Ante esa pregunta, esta persona que está de cabeza en la adolescencia, se puso a pensar y dijo, a ver, que no se alteren. Esa persona que estaba metido de cabeza en la adolescencia, no es porque sea un experto en adolescencia, sino es porque es un joven de 14 años en plena adolescencia. Y el consejo que este adolescente le da a los papás de hijos adolescentes es, no se alteren. En mi experiencia, después de haber trabajado tantos años a nivel de bachillerato con adolescentes, esta recomendación, profesor que siga esta recomendación, se la lleva bien con sus alumnos. No se alteren. Tus hijos te van a contradecir y cuando te contradigan, no te alteres. Y tus hijos agarran y te van a salir con una grosería y te van a contestar mal. No te alteres. Y vas a ver, si aprendes a no alterarte por las cosas que hace tu hijo que no las debería hacer, vas a poder mantener una comunicación muy fluida. Pero ¿cómo hago si mi hijo me faltó el respeto y fue muy grosero? No te alteras, lo corriges sin alterarte. Y mi recomendación es, espera que se le pase la molestia y te sientas con él y conversas. ¿Te acuerdas lo que pasó hace un rato? Yo dije esto y tú me contestaste de esta manera. Esa es una forma muy grosera. Esto no es la forma de hablarle a papá, esa no es la forma de hablarle a mamá. ¿Okay? Estoy muy dolido porque nosotros nos preocupamos mucho por ti, te queremos mucho y queremos lo mejor para ti. Si no estás de acuerdo con algo que estamos diciendo, tienes que decirlo adecuadamente. Y como se lo hemos dicho de buena manera, en buen tono, no caímos en la pelea de la discusión. Como en el momento en que lo estamos corrigiendo, no es cuando él está alterado, porque si él está alterado y tú le gritas, te va a gritar más y terminan gritándose los dos y no se va a ganar nada. Y si en algún momento se nos volaron los tapones, porque si algo saben los hijos, es hacer que se nos vuelen los tapones a los padres. Si alguna vez lograron que se nos volaran los tapones,
después recoger en un momento de tranquilidad y conversar. Pero esta es, si tú me dices, ¿qué recomendación le das a los papás de hijos adolescentes? Una de las, indudablemente una de las principales recomendaciones es esta que dio esta persona que es experto en adolescencia en este momento, que es: no se altere. Escúchalo, compréndelo, trata de entenderlo, pero no te alteres. Lo cual no significa que te quedes pasivo, ¿ok? Vas a tomar las medidas, vas a tomar los correctivos, vas a ser firme en tus cosas, pero sobre todo, no te alteres. Problemas que podemos tener los padres: caer en el proteccionismo. Y un proteccionismo porque nos resistimos a admitir que nuestros hijos están creciendo. ¿Okay? Nos empeñamos en querer seguir siendo imprescindibles para nuestros hijos. Como le decía Marlene a Nemo, tú te crees capaz de hacer esas cosas, pero no es así. No, nuestros hijos son capaces de hacer muchas más cosas de las que nosotros creemos. Entonces confiemos en ellos. Ellos sí pueden. ¿Okay? El proteccionismo y el autoritarismo disfrazado. El querer proteger a mis hijos para que no les pase nada, como le dijo Doris a Marlene, es que me prometí que nunca le iba a pasar nada. A lo que Doris le contestó: qué aburrido. Y él dijo: ¿por qué? Porque si no le pasa nada, entonces nada pasaría con él. Tendríamos un rebelde pasivo. Es el apático que no le importa nada. Y no queremos hijos apáticos, queremos hijos con personalidad fuerte, que sean capaces de enfrentar el mundo, de lograr sus metas. Por eso tenemos que dejarlos que hagan cosas, que aprendan a hacer, porque ahorita los tenemos con nosotros, los podemos ver y podemos acompañarlos en su proceso. Ya no estamos metidos dentro de su vida, lo conocemos todo. Empieza a haber gran parte de su vida que empieza a ser un interrogante para nosotros. Pero es así, cuando estaban chiquitos y iban a la piñata, uno conocía a los papás y mamás de todos los amiguitos de mis hijos y conocía a los niñitos. Ahora van a una fiesta, bueno, antes iban a una fiesta, y uno los dejaba en la puerta y uno no sabía nada. La información que tenía era muy escasa. El proteccionismo es exigirles que sean responsables, que tú eres grande, que ser responsable, pero lo seguimos tratando como niños. O sea, tienes que ser responsable, pero vas a hacer todo como yo lo digo. Todo como digo yo, porque tú no sabes y yo sí. Entonces, te estoy exigiendo que seas responsable, pero no te dejo decidir. Te dejo que seas responsable, pero no te dejo actuar. Eso es proteccionismo. No, es que yo le tengo que decir todo lo que haga para que no se equivoque. No. Déjalo que él haga para que se equivoque. Porque te interesa que tu hijo, para ser responsable, la responsabilidad tiene dos vertientes. Uno, cumplir con el deber hecho que me toca hacer. Y la segunda es correr con las consecuencias de mis actos. Entonces déjalo. Él decidió, se equivocó. Bien, se equivocó, que sea responsable y que asuma. Y lo vas a dejar equivocarse, no para restregárselo en la cara. Te lo dije, ves que tú no sabes. No. Lo dejamos que lo voy a hacer así. Y nosotros decimos, esa no es la forma correcta, te vas a equivocar, lo pensamos. Y lo hizo y se equivocó. Y entonces vas a restregarle en la cara que te equivocaste no te funcionó bien. ¿Por qué tú crees que eso pasó? Y ayudarlo a que reflexione y consiga dónde estuvo el error para que vaya enriqueciendo sus criterios a la hora de decidir. La autoridad del por qué sí, porque soy tu padre, es una actitud de proteccionismo. El proteccionista tiende a humillar a sus hijos. Humillar a un adolescente puede ser fuente de agresión y frustración. El rebelde agresivo normalmente viene de hogares en los cuales sus hijos son humillados. Entonces, déjame convencer a mi hijo de que él no puede y que él no sabe y que siempre se equivoca, y así lo tengo siempre conmigo, para que nunca se aleje de mí. No. Nuestros hijos son prestados. Dios nos prestó a los hijos para que los preparemos y los mandemos al mundo. Pero es que él todavía no está maduro. Él todavía no sabe decidir solo. Es verdad. A los hijos hay que verlos como son. Todavía no está suficientemente maduro, todavía no sabe decidir adecuadamente. Lo veo como es una persona que todavía no adquirió su madurez, pero lo voy a tratar como quiero que sea. Si yo quiero que tú seas responsable, te voy a tratar como alguien responsable.
Si yo quiero que tú seas independiente, te voy a tratar como alguien independiente. Tú sí puedes. Y por dentro digo, ojalá que no se estrelle. Pero yo confío que puede. Y le vamos dando herramientas y lo voy tratando para que él se vaya identificando más con la imagen de la persona que queremos que él sea, que con la imagen de es que tú no puedes y eres un inmaduro. Las personas, a los hijos hay que verlos como son y tratarlos como queremos que sean. Segundo peligro que corremos los padres, irnos al extremo contrario. No somos unos sobreprotectores, sino que caemos en el abandonismo. Abandonamos a los hijos. Es que nosotros somos padres modernos y no nos entrometemos en la vida de ellos. Ellos son libres y pueden decidirlo todo. Son independientes. Y entonces ya, hijo mío, te felicito, llegaste a bachillerato, de aquí para adelante, ya esta es tu vida, tú decides todo. No, señor, tampoco tanto. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Es que tengo demasiado trabajo, es que la vida que tenemos, el día a día nos va consumiendo y no tengo tiempo para estar lidiando además con estos muchachos. Y entonces, por comodidad mía, empiezo a dejarlo solo. Es que no me gusta estar peleando con mis hijos. Es que yo quiero que sean felices. Y entonces yo no le voy a poner límites a mis hijos. Yo no voy a discutir con ellos. Yo no les voy a poner peros. Yo no les voy a prohibir cosas. Porque es que pobrecito, yo quiero que él sea feliz. No, no es que yo quiero que sea feliz. Ese no es el tema. No es que yo quiero que sea feliz y entonces lo dejo que haga todo. Como quiero que sea feliz, tienes límites. Y entonces tu hijo mío puedes decidir una cantidad de cosas, pero hay unos límites, hay unas normas, hay unos principios que tienes que cumplir. Dentro de estas normas y estos principios tú decides. El abandono deja a los hijos un gran vacío, porque la autoridad de los padres es una ayuda necesaria. Y la autoridad de los padres, debemos entender la autoridad no solo como yo mando, tú obedeces, sino como la autoridad de, como yo sé, porque tengo experiencia, te doy este consejo. Voy a poner un ejemplo de autoridad a lo que me estoy refiriendo ahorita. Un día Newton estaba sentado durante una pandemia, propio para esta época. Durante una pandemia, él tuvo que salir de Londres y estaba en una finca sentado bajo una mata de manzana. Ahora dime tú cómo un catedrático de una de las universidades más importantes del mundo estaba sentado perdiendo el tiempo bajo una mata, porque había una pandemia, entonces no podía ir a trabajar, lo que estamos viviendo ahorita. Y ve que la manzana cae y se empieza a preguntar por qué se cae. Yo estudié educación, estudié física. La explicación por la cual se cae, la forma en que se cae la describe la ley de gravitación universal de Newton. Pero si yo quiero agarrar y mover esta calculadora, es fácil, yo simplemente la empujo y por contacto la hago mover. Se mueve porque la estoy empujando. Pero ¿cómo hace la Tierra para jalar a la manzana hacia abajo? Bueno, la explicación del por qué la manzana se cae es que al encontrarse una masa en el espacio genera una deformación de los tensores espaciotemporales. Quedó claro, ¿no? Es una deformación de los tensores espaciotemporales. Yo no sé si alguno de los que me está escuchando lo entendió. Yo estudié ese tema. No lo entiendo. Me lo creo porque lo dijo una persona con autoridad. Si esa persona que sabe física dijo, es una deformación de... La atracción se genera por una deformación de los tensores espaciotemporales, por la autoridad de quien lo dijo, yo se lo creo. Y ya está. Simplemente. Entonces, los papás somos esa autoridad. Tenemos una experiencia de vida y como con nuestros hijos le hemos estado todo el tiempo enseñando que lo que queremos es lo mejor para ellos, la palabra que nosotros decimos para ellos es importante. ¿Okay? Situaciones importantes en las cuales nuestros hijos van a necesitar orientación. Como no vamos a ser unos padres sobreprotectores, que vamos a dominar todo, y tampoco vamos a ser unos padres que caemos en el abandonismo de nuestros hijos, vamos a ser unos padres que vamos a orientar en nuestros hijos. Y lo vamos a orientar a esta edad en 4 áreas que son importantes. No son las únicas, hay otras. Hoy tocaremos estas 4 solamente. El estudio. Cuando llega a la adolescencia hay una disminución del rendimiento escolar. Las notas en bachillerato tienden a bajar y es normal. Ante ese bajón del rendimiento escolar que tenemos que hacer, estimularlo, motivarlo, porque es su negocio y te quiero entusiasmar para que te sientas orgulloso. Tengo que exigirte en forma comprensiva, o sea, tienes que ser capaz de lograr las cosas
según tus capacidades y las características. En el colegio donde trabajaba había un profesor que me dio clase a mí, y actualmente sigue dando clase, que cuando un alumno me dice, llevo 14 con fulano, yo le digo, wow, qué bien, te felicito. Ah, 14 es mala nota. Bueno, depende, vamos a ver las condiciones en las que está. Lo te voy a exigir en forma comprensiva. Tengo mis hijos, y entonces mi hija se fue a un examen sin estudiar nada. Íbamos en el carro hacia el colegio y la veo que saca el libro, la veo estudiando, y le digo, ¿y eso? No, que tengo examen hoy de geografía. Pero ayer no te vi estudiar. No, eso es fácil, yo estudio ahorita. Llegamos al colegio, me estaba bajando y le digo, mi amor, ojalá que te raspen, porque no estudio bien. ¿Okay? Pasan los días, se monta en el carro, muerta risa, jaja, saqué 16. Claro, yo le he dicho que ojalá que te raspen, saqué 16. A lo que yo le contesté, pues fíjate, mira, ese 16 es gracias a mí. Sacaste 16 porque con solo leerte un poquitico el tema sabía suficiente, porque eres muy inteligente, que lo heredaste de mí. Los 4 puntos que te faltaron fue por tu esfuerzo, así que muy mal. Esa nota es muy baja porque faltó los 4 puntos de tu esfuerzo. Exigir en forma comprensiva. Vamos al otro extremo. El niño que llega a la casa y dice, saqué 10. Y la segunda fiesta, hijo mío, por fin, primer 10, te felicito. ¡Qué maravilla! Entonces la nota, el número, no es importante. Lo importante es cuál es el esfuerzo que estás poniendo. ¿Ok? Eso es lo importante. Tenemos que ayudarlo a que aprenda a estudiar con eficacia, darle técnicas de estudio, enseñarlo a estudiar un poquito mejor y orientarlo un poquito en el uso de su tiempo libre. La infancia es el tiempo de desarrollo de hábitos. Cuando estaban pequeños, les hacemos hábitos y él no preguntaba. En la adolescencia es el tiempo de las convicciones. O sea, antes él hacía todo simplemente porque me dijeron que lo hiciera y ya está. Ahora él tiene que convencerse del por qué tengo que hacer esto. Debo entender el porqué de las cosas. La medida que voy entendiendo el por qué es bueno un horario, el por qué es bueno hacer las cosas con tiempo, y eso me va a pasar porque no hay que entregar un trabajo cuando, no, eso es hasta el miércoles. Ah, ok, hasta el miércoles. ¿A qué hora? No, el miércoles antes de las 9. Ah, el miércoles antes de las 9. Lo ves el miércoles a las 8:45 pegado en la computadora apurándose para entregarlo. ¡Pum! Y se le fue la luz o le falló el internet. Es el momento para que él tome conciencia de que es mejor hacer las cosas con tiempo. Lo hacemos que reflexione y que vaya tomando la convicción personal de todos esos consejos que le vamos dando. Valorar más el esfuerzo que los resultados. Saber canalizar el afán de independencia. Yo soy grande, yo lo sé, yo puedo. Déjame que ya yo crecí, ya yo sé. Maravilloso. Vamos a utilizar eso, que tú, ya como ya tú eres grande, yo confío en ti, lo tienes que hacer. Tú manejas tu negocio, pero ten en cuenta que el dueño del negocio, tú eres el presidente de tus estudios, pero el dueño de este negocio somos papá y mamá porque somos los que han puesto los reales. Y quien pone los reales es el dueño del negocio. Así que usted es maravilloso. ¿Sea independiente? Sí. Sea independiente, haga lo que usted quiera y traiga los resultados adecuados. Tú eres quien eres y te valoran por lo que haces. Así que si quieres que te valoren, haz las cosas bien hechas. Cuida tu prestigio. Siéntete orgulloso de quién eres y de lo que haces. Antes de castigar el fracaso escolar, intentar descubrir la causa. Usted llega con una mala nota, está castigado, se mete en el cuarto de ahí, no sale hasta que las notas empiecen a subir. Y entonces va pasando el tiempo y las notas no suben. Bueno, pues ahora le quito el teléfono, la computadora, la televisión, cualquier distracción que tenga en el cuarto, ya que usted no sale hasta que las notas suban. Y pasa el tiempo y las notas no suben. Pues ahora le quito el colchón y dormirá sobre la tabla. A ver si empieza a estudiar. Pero usted de aquí no sale hasta que las notas suban. Y pasa el tiempo. Y las notas nunca subieron, porque al fin y al cabo no hemos tratado de resolver el problema. Estamos castigando para que él lo resuelva solo. A veces ayuda, a veces con castigarlo él solo consigue la solución. Pero lo que tenemos que hacer es sentarnos con él y cuál es el problema y cómo lo vas a resolver. Me contaba una vez un muchacho que su papá no hablaba nada. Cuando llegaba la boleta con una mala nota, la mamá era la que le echaba el sermón, le ponía el castigo, le decía bla, 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 bla. Y al final, la mamá le decía, y vas y que te la firme tu papá, que bastante que trabaja tu papá y se esfuerza para que pagar ese colegio tan caro y tú le pagas con estas notas. La mamá le decía todo aquello, ¿no? El niño iba con su papá, se le entregaba al papá, el papá la miraba. ¿Qué vas a hacer con inglés? Y ya, o sea, la pregunta del papá era, ¿cómo lo vas a resolver?
porque ese es tu problema y tienes que resolverlo. Entonces, más, antes de castigar el fracaso, si hiciste algo mal, probablemente tienes que llevarte un castigo, pero no es que te voy a castigar porque saliste mal, te voy a castigar y vamos a trabajar, y vas a trabajar para que mejore la cosa. Te tenías que leer un libro, te tenías que leer Doña Bárbara y no te lo leíste. Pues no sales del cuarto hasta que te lo termines de leer. Y entonces agarra y se lee Doña Bárbara, porque además hay una gran ventaja ahorita, que son los audiolibros. Se pegó a YouTube, escuchó el audiolibro mientras lo leía y así en 3 horas terminó con Doña Bárbara. Ya me lo leí completo, terminé. Ah, perfecto. Ah, el profesor solo 3 horas, yo quería que se quedara castigado hasta mañana. Tú querías que se leyera Doña Bárbara y se lo leyó, sí, lograste el objetivo. El objetivo era resolver el problema. No se lo leyó, que se lo lea. ¿Okay? Siempre teniendo en cuenta que las personas pueden y quieren desarrollarse. No solo que las personas pueden ser mejores, sino que todos quieren ser mejores. La elección vocacional. La elección de qué voy a estudiar para trabajar el resto de mi vida requiere mucha madurez y la tienen que tomar en uno de los momentos de mayor inestabilidad emocional en su vida, que es durante la adolescencia. Por tanto, necesitan que los orientemos. En esa orientación debemos tener en cuenta, pensar, ¿cuál es la profesión que yo quiero para mi hijo? O ¿cuál es la profesión que le permita a mi hijo desarrollar mejor sus potencialidades? Que estudie lo que a mí me gusta o que estudie lo que a él más le conviene según sus características y potencialidades. Pensar yo y ponerlo a pensar a mis hijos, qué tan importante es el prestigio social que vas a tener por la carrera que vas a estudiar o cuántos servicios le vas a prestar a los demás. Entonces te viene el niño y tú te dices, yo quiero estudiar educación. Educación, hijo, estás loco, te vas a morir de hambre. Además, si eres educador, todo el mundo te va a odiar. Es una opción, le estoy dando demasiada importancia al prestigio social. O digo, educador, qué maravilla. ¿Sabes todo el bien que puedes hacerle a las personas trabajando como educador? Entonces, es evaluar las cosas desde distintos puntos de vista. ¿Ok? Los criterios que se deben tomar en cuenta es que exista un equilibrio, el equilibrio necesario entre las aptitudes para lo que el niño es bueno y los intereses del niño, en qué eres bueno y qué te gusta, los niveles de aspiración y las posibilidades personales que puedas tener para que sea realista, y que la actividad, y luego el equilibrio entre la actividad elegida y las posibilidades de estudio y de empleo que tengan en el futuro. No, yo quiero ser ingeniero aeroespacial. Ok, perfecto, pero estás en Venezuela y tú no te vas de Venezuela hasta que termines tu carrera, así que chévere que seas ingeniero aeroespacial, pero ahora otro día llegarás al espacio y te pones los pies sobre la tierra y de las opciones reales que tienes en Venezuela que vas a estudiar. Un poquito ayudarlos a pensar en eso y reflexionar en eso, según las características del niño y según las características de nosotros como familia. Hay familias que dicen, mis hijos estudian en la universidad en Venezuela y si quieres un posgrado fuera lo harán después. Pero para estas familias es importantísimo, en mi caso es así, en nuestra familia es así, para nosotros es importantísimo que nuestros hijos estudien su pregrado en Venezuela, porque salen al mundo y van a ver el mundo que hay a su alrededor, y quiero que vean todo ese mundo, se regresen a la casa y miren la casa y vayan terminando de definir los criterios según lo que estoy viendo fuera y lo que estoy viendo en la casa. Hay familias que te dicen que no. En cuanto mi hijo termine bachillerato, se va a estudiar fuera. Maravilloso. Si les parece que ese es su criterio como padres, como dije antes, tienen la autoridad de Dios para decidir sobre sus hijos, que sus hijos van a estudiar fuera. Me parece chévere. Lo importante es que papá y mamá estemos de acuerdo en qué es lo que queremos para ellos. ¿Okay? Con respecto al tiempo libre, algunas ideas rápidas. Las actividades de ocio le permiten a los adolescentes disponer libremente de sí mismos. Dijimos que la madurez es saber decidir. En su tiempo libre es cuando más pueden decidir. Las actividades extracurriculares, los juegos, todo aquello es donde ellos tienen que cada vez ir decidiendo más. Es su tiempo, es ese campo en el que lo podemos dejar decidir muchas cosas sin el miedo de que un error de ellos traiga consecuencias muy graves. Es necesario respetar los momentos de ocio del niño. Hay momentos en los cuales necesitan tener su momento de ellos. Hace un par de meses me invitaron para un Internet Live y la persona que me entrevistaba me preguntaba un poco las horas de sueño. Él se ve que para él era muy importante que el niño tenga que dormir, el adolescente tenga que dormir 8 horas,
No, el adolescente necesita dormir un poco, más de 8 horas, es lo normal. ¿Ok? Que no va a dormir 14 horas del día tampoco. ¿Ok? Pero él tiene que tener sus momentos de ocio, sus momentos de descanso naturales. Con relación al uso del dinero. Por un lado, empiezan a necesitar dinero porque empiezan a tener actividades más independientes de nosotros. Entonces tienen que aprender a manejar un poco ese dinero y es la oportunidad de que aprendan a manejarlo. ¿Okay? Quiere disponer de su propio dinero y usarlo como él desee. Y eso es bueno, porque aprende a administrarse. Es bueno que nuestros hijos tengan dinero siempre menos del que necesitan, para que aprendan a administrarse. Una persona que tenga suficiente dinero para lo que sea, pues no tengo que pensar bien antes de gastar. ¿Ok? ¿Qué riesgos tenemos con el uso del dinero? Que él haga cosas inadecuadas por buscar el dinero. Le tenemos que enseñar que el dinero es un medio, no es un fin, y que no se hace cualquier cosa por tener dinero. Corremos el riesgo de que haga gastos excesivos o inadecuados, y tenemos que irle enseñando a que tenga esos criterios de utilización adecuada del dinero y del valor del dinero. Si nuestros hijos trabajan para obtener dinero en trabajos sencillos, no estoy diciendo acá que estoy a favor del trabajo infantil, ni mucho menos, sino sí que tengan unos encargos o unos trabajos por los cuales reciben un dinero para que ellos valoren el dinero. Hace unos años un muchacho me dijo que quería comprarse alguna cosa, lo que quieras, no sé, imagínate lo que tú quieras. Y entonces empezó a trabajar, y un día a los meses le pregunto, por fin, ¿cómo te fue con aquello que me dijiste que te querías comprar? ¿Lograste juntar el dinero? Sí, me puse a trabajar y lo conseguiste, lo compraste. ¿Estás loco, profesor? Con todo lo que me costó ganarme ese dinero, no me voy a gastar en esa tontería. Aprendió a darse cuenta del valor de que las cosas cuestan y que aquello que le parecía chéverísimo, cuando lo tengo que pagar yo, entonces como que mejor no, entonces déjalo así. Corremos el riesgo de que sean muy influenciados por la sociedad. El aparentar, es que mi teléfono es feo, es que tiene la pantalla rota, es que las fotos son una porquería, es que mis zapatos son viejos, es que yo no tengo unos pantalones de marca, es que aprender que ellos valen por lo que son, no por lo que tienen. Pregunta que conviene hacer al adolescente cuando va a utilizar su dinero a la hora de comprar algo. ¿Qué consecuencias tiene el que compres esto? ¿Se trata de un gasto justo para los demás? ¿Estás satisfaciendo una necesidad? ¿Es algo que necesitas o es algo que te va a generar gastos? Necesito un celular. Bueno, si tener un celular implica tener gastos posteriores. Entonces no estás comprando gastos. ¿Cuál es el motivo real del gasto? ¿Por qué quiero comprar el celular? ¿Porque necesito comunicarme? ¿O porque me da pena porque mi celular es muy feo? ¿Cuál es el motivo real del gasto? Esta compra me va a ayudar a ser mejor persona. Entonces no es que no me voy a poner radical con esta respuesta de que todas tienen que ser para que la compra sea la compra perfecta, porque si todos en el mundo respondemos perfectamente a esto, pues la verdad que el comercio internacional se viene al piso. Pero sí que estemos conscientes de que cuando vamos a comprar algo por darme un gusto, me lo compré por darme el gusto, no es porque lo necesito. Y que él sepa distinguir entre darme un gusto y tener algo que necesito. Bueno, sí, me puedo dar el lujo de gastarme en esto. Buenísimo, y te das tu lujo y te lo disfrutas y te compraste tu helado carísimo en la heladería carísima. Bueno, que disfruta tu helado y qué rico. Pero no es que necesitabas comerte ese helado, sino que lo hiciste. Estás consciente después de este análisis de que fue un gusto que te querías dar. Y está muy bien, está chévere. El manejo del celular y las redes sociales con los adolescentes. Aquí lo único que puedo decir con respecto a esto es... No sé, ustedes dirán. Cada familia tiene que definir sus criterios. Hay familias en donde periódicamente papá o mamá se sientan con el hijo o con la hija, vamos a revisar el celular y jurún el celular por todos lados con el hijo o la hija al lado, un poco para, déjame ver en cuál es el mundo en el que te estás moviendo, y entonces conocer ese mundo. Si lo van a hacer así, cosa que me parece buenísimo, tienes que hacerlo respetando la libertad y la independencia de tu hijo. ¿Ok? Orientándolo adecuadamente. Hay familias que dicen, a la hora de comer, los celulares se ponen... Los celulares no entran a la mesa. Chévere. El celular no duerme contigo en el cuarto. A la hora de dormir, todos los celulares vienen para mi cuarto y los guardo yo en mi cuarto. No sé, cada familia tiene sus criterios.
hijo mío, tú jamás tendrás Facebook y tú jamás tendrás Instagram, porque eso es una aplicación del demonio. No, tampoco. Entonces, cada familia, el que decida que su hijo no va a tener redes sociales, decisión de los padres. ¿Okay? Cada uno tiene que hacerlo. ¿Qué es lo importante? Que lo que pase con el celular de los hijos sea una decisión razonada y pensada por parte de los padres. Eso cada uno de ustedes lo va a pensar. Lo que más le parezca conveniente. Porque en el fondo, lo que queremos es que nuestro hijo sea libre. A los hijos hay que verlos como son y tratarlos como queremos que sean. Es un adolescente que está en este proceso de cambio camino hacia la madurez. Y tiene una cantidad de deficiencias. Lo veo como es. Y lo trato como quiero que sea, como una persona madura. Y la persona, y cuando comete un error, yo voy a conversar con él, lo voy a ayudar a que reflexione porque las personas pueden y quieren mejorarse. Y te voy a dejar que vayas actuando y que cada vez tengas un campo de acción más amplio y vayas decidiendo en cosas que papá y mamá vamos decidiendo según la edad que tienes tú como adolescente, y te voy dando cada vez más campo de acción porque yo quiero que seas libre. Si tenemos claras esas ideas de que los hijos son prestados y lo que estamos es preparándolo para la vida, la adolescencia se transforma y deja de ser el trauma porque perdí el control para mis hijos a decir qué rico puedo ver cómo mi hijo está creciendo y se está haciendo cada vez más libre. Para asegurar ese proceso de crecimiento y desarrollo de nuestros hijos debemos tener en cuenta algunas virtudes o valores que desarrollar en ellos. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, o sea, las virtudes cardinales. Tenemos que trabajar, ayudar a que nuestros hijos sean prudentes, que piensen antes de actuar, que sean justos, darle a cada quien lo que le corresponda, incluido a sí mismo, que sean fuertes, que sean capaces de soportar las dificultades o de acometer grandes empresas, que sean templados, que sean capaces de hacer lo que quieran, no lo que les dé la gana, que sean capaces de llevarse por aquellas decisiones que han tomado y no por lo que les provoca. Hasta los 7 años hemos trabajado con nuestros hijos 3 virtudes: la obediencia, la sinceridad y el orden. Hemos trabajado para que nuestros hijos sean sinceros, obedientes y ordenados. De los 8 a los 12 hemos trabajado para que sean fuertes, pacientes, generosos, justos, perseverantes, responsables y laboriosos. Ahora entonces entramos en la adolescencia. Y en la adolescencia van a entrar todo un cúmulo gigantesco de virtudes. La amistad, la sociabilidad, la sobriedad, el pudor, el patriotismo, la sencillez, el respeto, la comprensión, la flexibilidad, la prudencia. Nos vamos a concentrar en esta edad de la adolescencia en eso, que sean buenos amigos, que sean capaces de vivir en sociedad adecuadamente, de socializar con los demás, de interactuar adecuadamente en la relación con los demás. Que sean sobrios. Sobrio no significa no solo no ser borracho. Sobrio significa el manejo adecuado de los sentidos, es la templanza, con otro nombre. Es la utilización adecuada de los sentidos. El pudor, a cuidar mi mundo interior. No solo el pudor en lo físico, que es importante, sino también el pudor en lo que llevo dentro. Hay conversaciones que no se tienen con los amigos o las amigas. ¿Okay? Las niñas tienen que aprender que hay cosas que no dicen frente a un varón y los varones tienen que aprender que hay cosas que no se dicen frente a una niña por un tema de pudor. Hay cosas que puedo conversar con mis amigos, hay cosas que no puedo conversar con mis amigos, hay cosas que van dentro de ese pudor, ese mundo interior que yo tengo. El amor a la patria, porque son soñadores, quieren las cosas grandes, y son rebeldes y no les gustan las cosas como están. Y entonces ama a tu país para que sea mejor. El patriotismo, la sencillez, el respeto, tú quieres que te respeten, respeta a los demás, la comprensión, la flexibilidad. A esta edad son muy de blanco y negro. Las cosas, están los buenos y los malos. Las cosas las quiero hacer como yo diga, y si no salen como yo diga, entonces no, flexibilidad. Hay distintas opciones. La prudencia, piensa antes de actuar. La gran compañera es la prudencia, la audacia. Actúa sin pensarlo tanto. El optimismo, la humildad, la lealtad. ¿Okay? Esas son las virtudes que debemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar durante la época de la adolescencia. ¿Okay? Ahora les pregunto, después de haber hecho este paseo, ¿la adolescencia es una crisis o es una oportunidad? Es una crisis, es
una situación grave, decisiva, que pone en peligro el desarrollo de nuestros hijos? ¿O es una circunstancia y un momento adecuado para realizar o conseguir ese algo que es la madurez de nuestros hijos? Evidentemente, la adolescencia, como ese proceso de crecimiento de nuestros hijos, de dejar de ser quien eras y pasar toda una serie de cambios, y por eso es una crisis, sí, es una crisis en el sentido positivo de la crisis, es una crisis en esa coyuntura de cambios en cualquier aspecto, todos los cambios que se dan en nuestros hijos, ante una organización que existía, pero que es inestable porque se va a acabar, la niñez se acaba, y que está sujeta a evolucionar. Y entonces, esa crisis, ese cambio que se va dando, lo tenemos que ver más como una oportunidad de crecimiento de nuestros hijos, como de ver cómo nuestros hijos se van convirtiendo en personas, de cómo van viviendo y asumiendo como propios a todos esos criterios educativos que le hemos dado, y ver cómo ellos van construyendo su propio esquema de valores y de criterios, y además los tenemos cerca y los podemos ver. Entonces, una gran oportunidad para que nuestros hijos crezcan bajo nuestra orientación, dando a nosotros las herramientas para que tengan el mayor éxito posible. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias.